Buenas noches, bienvenidos. Llegó la hora de abrir la Biblia y saber qué dirá el Señor esta noche. Abramos nuestro corazón y nuestra mente e invitemos a Jesús a ser nuestro Maestro y escuchar de su propia palabra su religión. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, te agradecemos por una otra oportunidad que tú nos brindas de escuchar tu voz en tu santa palabra. Rogamos que sea audible, que entre con fuerza en nuestra conciencia, para que podamos tomar decisiones en nuestra vida para beneficio de nuestra vida espiritual. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Comencemos este estudio con una pregunta. ¿Qué es religión? Bien, la palabra religión viene de una palabra en latín, religio, re, equivale a otra vez, y ligo, a ligar. Literalmente quiere decir volver a ligar o religar. Esto es el verdadero sentido de la religión. La religión de Jesús dado al hombre tiene este fin, de religar al hombre con Dios. Entonces, esto nos dice que ha habido una ruptura o una división entre Dios y el hombre. ¿Qué la causó? Veamos, en el libro de Isaías 59, en el verso 2, «Mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros». El pecado tiene poder para separar amigos íntimos. Familias son separadas por el pecado. Esposos, los padres de los hijos, hermanos son separados por el pecado. Y lo que es peor, nos ha separado de nuestro Dios. Implanta odio en el corazón del hombre, envidia, rencillas, rencor, carcome el amor fraternal en la iglesia y le sigue la desunión, el chisme y la pobreza espiritual. Y si no nos arrepentimos y no aceptamos el plan de salvación de Dios, la separación será eterna. 1 Corintios 15, 56 dice, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. El pecado es un veneno letal para el amor, lo destruye. Y es así como logra hacer esta separación porque el amor es el vínculo de la unión. San Mateo 24, 14 dice, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. El pecado no solamente tiene poder de destruir el amor, la compasión, pero también tiene un poder enceguecedor sobre los hombres. Enceguece su visión espiritual. No le permite discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto, entre lo común y lo sagrado. Lo enseñado por su palabra, lo enseñado en su palabra, le es locura. Por otro lado, el pecado destruye la conciencia del hombre y lo vuelve a este insensible, al punto de no sentirse culpable por la transgresión de la ley de Dios, no importando la magnitud del crimen. En esta condición el hombre no tiene arrepentimiento, no siente remordimiento de conciencia, porque la conciencia está muerta en delitos y pecados. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4, 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe y prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Aquí el apóstol claramente dice que esto sucederá igualmente, especialmente en los últimos días. Y esto es por haberse multiplicado la maldad. La conciencia de muchos estaría cauterizada, que literalmente quiere decir sin sensibilidad. Esta es la razón de la ola de crimen y violencia que sacude al mundo en nuestros días. Vivimos en expectación de lo que será después. Amigo, el problema que nosotros vivimos solamente tiene una solución. Veamos cuál es esa solución. Efesios 2, 1 y 2.
y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvos. Estar muerto en delitos y pecados es lo mismo de lo que hemos estado hablando. Así como un muerto físicamente no tiene ninguna sensibilidad del dolor y miseria de los demás, así también todo el que vive constantemente en transgresión de la ley de Dios. Pero notemos que esta era nuestra condición, pero Dios nos ha dado vida. Porque Dios es el único que puede dar tanto vida física como vida espiritual. Él es el único que puede darnos arrepentimiento por nuestros pecados y así sentir la tristeza por nuestros hechos. Bueno, nuestro tema de hoy es la religión de Jesús. Ya miramos que el principio fundamental de la religión es religar al hombre con su Dios. Siendo que el pecado causó la separación de nuestro Dios con nosotros, destruyendo en nosotros todo vestigio de amor por Él, la religión de Jesús tiene como fin de implantar amor en nosotros por Dios y así ligarnos con Él con lazos inquebrantables de afecto. Efesios 1, 7 al 9 dice, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia, descubriéndonos el misterio de su voluntad según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Notemos, el propósito de Dios es reunir todas las cosas en Cristo, reunir todo lo que pertenece al reino de Dios, pero que fue separado por el pecado. Por lo tanto, Cristo es el vínculo de unión entre Dios y el hombre. Por esto, Él dijo en otra ocasión, yo soy el camino. Es decir, yo soy el único medio. Nadie viene al Padre sino por mí. Intentar esta unificación con Dios por nosotros mismos es intentar lo imposible. Cristo es el único medio. La religión de Jesús tiene dos principios fundamentales. Implantar amor en el corazón del hombre para con Dios, para que éste ame a Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su fuerza. Y poner amor en nuestro corazón para con nuestro prójimo. Y que éste o nosotros amemos a nuestros semejantes como a nosotros mismos. Leamos San Mateo 22, 37 al 40. Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Notemos que todo lo escrito por los profetas y lo escrito en la ley es una expresión de este propósito. Pero este amor por Dios o por nuestro prójimo solo puede ser implantado por Jesús en el corazón del hombre. Y una vez que este amor está en nosotros, automáticamente nos liga con Dios y con nuestro prójimo. Esta es la religión de Jesús. La Biblia habla que el pecado trajo una guerra en el reino de Dios. Y se formaron dos bandos. De un lado estaba Satanás, el primer gran rebelde, y todos aquellos que al igual a él están en transgresión de la ley de Dios. Y del otro lado, la oposición, en oposición a estos, está Dios y todos sus leales a su reino. Y nosotros
por ser pecadores nos ubicamos automáticamente del lado de los rebeldes. Ahora, el gran propósito de la religión de Jesús es hacer posible la paz entre los pecadores arrepentidos y Dios. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su sangre, por la redención que es en Cristo Jesús. Notemos que nuestra reconciliación con Dios no es basado en nada de lo que nosotros podamos hacer. No se nos pide hacer ningún sacrificio para aplacar la ira de Dios por nuestra rebelión. Nuestra reconciliación es únicamente basada en el sacrificio hecho por Jesús y es gratuitamente. Solo por la gracia de Él podemos estar en armonía con Dios. Esta es la religión de Jesús. Esta es la religión verdadera. Por otro lado, la religión falsa, lo cual es toda otra religión que no es la religión de Jesús, tiene como fundamento la salvación por obras. El ser humano tiene que hacer méritos, sacrificios para aplacar la ira de su Dios. Veamos un ejemplo en el libro Primera de Reyes, capítulo 18, el verso 25. Y Elías dijo a los profetas de Baal, escoged un novillo para vosotros y preparadlo primero, pues sois los más, e invocad el nombre de vuestro Dios, pero no le pongáis fuego. Entonces tomaron el novillo que les dieron y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni nadie respondió. Y danzaban alrededor del altar que habían hecho. Y gritaban a grandes voces y se sajaban según su costumbre con espadas y lanzas hasta que la sangre chorreaba sobre ellos. Y sucedió que pasando el mediodía se pusieron a gritar frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio de la tarde. Pero no hubo voz, ni nadie respondió, ni nadie hizo caso. Grandes sacrificios humanos para aplacar la ira de Baal. El Dios que suponían ellos estaba enojado por algún pecado o falta de parte de ellos. Y por esto creían ellos que él no les había mandado agua por 3 años y medio. Y buscaban aplacar su ira con sus sacrificios de animales y humanos, pues se sajaban con espadas y lanzas hasta hacer correr la sangre, como era su costumbre. Por lo contrario, nuestro Dios nos reconcilia consigo mismo, no con sangre de toros o machos cabríos, ni con nuestra propia sangre, sino con la sangre de Jesucristo únicamente. Por esto, cualquier religión que demande algún sacrificio, penitencia, peregrinación, pago monetario o cumplir con cualquier castigo religioso para expiar el pecado es una religión falsa. No importa si ésta se hace en el nombre de Jesús. Ahora, la religión de Cristo no solamente nos trae paz con Dios, pero también nos trae paz con nuestros semejantes. Jesús implanta en nuestro corazón amor para con nuestro prójimo. La religión de Jesús tiene el propósito de reparar las relaciones arruinadas entre nosotros. Tiene el propósito de hacernos amar a nuestros semejantes. Leamos el mensaje del canto de los ángeles en ocasión del nacimiento de nuestro Salvador. En el libro de San Lucas 2, 13 y 14, y repentinamente fue con él, con el ángel, una multitud de los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los ángeles están anunciando el propósito de la religión del recién nacido Mesías.
Y de acuerdo a ellos, los hombres que hasta ahora habían estado en rebelión con Dios, lo glorificarán. Pero no podemos glorificar a Dios a menos que estemos en paz con Él. Y luego dice que en la tierra traería paz. La religión de Cristo destruye nuestras enemistades, nuestras diferencias y nos pone en paz con nuestro prójimo por medio del vínculo del amor. Ahora, esto solamente entre los hombres de buena voluntad, porque el Evangelio de Jesús no se impone, es aceptado a voluntad propia. Por esto, toda persona que no ama a Dios con todo su corazón y no ama a su prójimo como a sí mismo, practica una religión falsa. Y también toda persona que dice que ama a Dios, pero no ama a su prójimo, también practica la religión falsa. No practica la religión de Jesús. No importa si lo hace en su nombre. Primera de Juan 4, 20, 21 dice, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino engaña con su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios y Padre es esta: visitar los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en este mundo. Este es el resumen de todo lo que hemos dicho en todo el estudio. Si alguna persona dice ser muy religioso, pero no refrena su lengua y hace daño a su prójimo con ella o con cualquier otro miembro de su cuerpo, la religión de tal persona es vana. Es una religión falsa. No es la religión de Jesús. No importa si esta persona lo hace en el nombre de Cristo. No importa cuántos años tenga esta persona de practicarla. Porque la religión pura y sin mancha de Jesús es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, visitando a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y amar a Dios con todo nuestro corazón, guardándonos sin mancha de pecado contra Él en este mundo. Hay otro punto que quiero mencionar con respecto a la diferencia entre la religión de Jesús y las otras religiones falsas. Y es que la religión falsa no solamente es falsa la religión, sino que el Dios que adoran es falso. Jeremías 10, 10 y 11 dice, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. Así les diréis, los dioses que no hicieron los cielos y la tierra, perecerán de la tierra y debajo de los cielos. El único Dios verdadero es el que creó el cielo y la tierra. Por esto los demás dioses van a perecer. Los dioses falsos no son dioses, no son más que dioses imaginarios, no existen. Nunca se han revelado a sus adoradores. Y lo único que se tiene de ellos son imágenes inanimadas. Nunca nadie miró a estos dioses. Por esto, lo que se conoce de ellos no son más que mitos, leyendas, ficción, fábulas. Nuestro Dios, el Cordero del cielo y de la tierra, es un Dios vivo, el creador del cielo y la tierra. Él es el único que se ha revelado a sus adoradores en persona. La humanidad que lo ha visto. Y esta es la señal de su veracidad y poder. Leamos. Lucas 1, 34 y 35 dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues que soy virgen. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por esto el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios.
Pregunta, ¿es posible para el hombre o para cualquier otro ser creado hacer que una virgen conciba sin la intervención del sexo opuesto? Imposible. María le pregunta al ángel, ¿cómo puede ser esto? El ángel le responde que esto va a ser posible únicamente por el poder del Altísimo, que vendría sobre ella. Recuerda, esta es una obra del Creador, el cual es el único Dios verdadero, y esta sería una señal de autenticidad de que esto sería obra del Creador. Leamos en Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Todo lo que para el hombre es imposible, pero que Dios lo hace posible, para el hombre se vuelve un misterio, porque no sabe cómo Dios lo hace. La encarnación del Señor Jesús, la encarnación de Dios en la persona del Señor Jesús, es un misterio. Y por esto el apóstol Pablo dice que grande es el misterio de la piedad. Sin embargo, esta es la señal de autenticidad de su poder creador. Notemos, los dioses falsos demandan un sacrificio, demandan obediencia estricta para poder ser salvos. El Señor Jesús, o nuestro Dios, solo te pide creer en Él. Piensa, ¿tú pensabas que tal vez es duro servir a Jesús? Yo quiero que pienses un poco con respecto a los dioses falsos. Tenían que sajarse y hacer correr la sangre. Piensa un poco, yo te invito que pruebes, que vengas a Él y puedas mirar de parte de Él su religión. Es santa, pura, y nos liga con Dios y con nuestro prójimo. Yo quiero orar por ti en esta noche. Quiero que bajemos nuestro rostro y vamos a orar para pedir que la religión del Señor Jesús sea aceptada por ti y por el mundo. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, hoy hemos visto, Señor, la religión pura y sin mancha, que es aquella que nos liga por gracia con nuestro Dios y que nos liga otra vez en fraternidad con nuestros hermanos. Te agradecemos por esta misericordia. Ahora pedimos, Señor, que nos ayudes a mirar esta religión y a practicarla. Trabaja en nuestro corazón, lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Para mayor información, visite www.verdadysalvacion.com. Si tiene preguntas, escríbanos a la dirección electrónica info@verdadysalvacion.com o llame a la línea 310-204-1844. Visítenos también en la página de Facebook en www.facebook.com/Verdad y Salvación. También en YouTube en www.youtube.com/Verdad y Salvación. Llame a la línea 310-204-1844 o escríbanos al programa a Verdad y Salvación, P.O. Box 7646, Redlands, California 92375.